Magdalena de Elizalde González, en la Preparatoria Regional de Tepatitlán. Me llamo Irazú González, curso cuarto semestre de preparatoria. Mi nombre es Abraham Jesús Hernández Johnson, aquí en la Preparatoria Regional de Tepatitlán. Estoy en cuarto semestre, cursando el cuarto semestre de la prepa. Patricia Franco González, en cuartos. Anet Margarit Navarro Romero, en la Preparatoria Regional de Tepatitlán. Misael Arios y estoy en prepa regional. Me llamo Rubí Navarro Muñoz, pues estudio y trabajo. Estudio negocios ahí en cuartos. Hola, mi nombre es Alberto Ponce de León, estoy en la Preparatoria Regional de Tepatitlán. Alfonso Moya Asensio, en cuartos, aquí en Tepatitlán, la carrera de Psicología. María Paula, estoy en la Preparatoria Regional. Carla, estoy en la Preparatoria Regional. César Alejandro Rivas Castro, en la prepa de Catir, pero vengo aquí. Nancy del Carmen Escobedo López, en la Preparatoria Regional. Hola, mi nombre es Javier Yair Jiménez Ori, estudio en la Preparatoria Regional de Tepatitlán. Para mí la historia es como un suceso y se va analizando y estudiando. Es como la materia, historia. Para mí son los acontecimientos que sucedieron en el pasado, todo tipo de sucesos pues que marcan a un país. La historia es como una materia que nos dan, que te enseña sobre los acontecimientos pasados de México y el mundo. La historia es lo que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo creo que es un conjunto de tradiciones, de lo que hemos vivido para llegar hasta donde estamos, y pues en sí sería eso, un conjunto de tradiciones, cultura, se podría decir sacrificios para poder tenerle el confort que ahora tenemos, ¿no? Pues para mí la historia es los sucesos que pasaron en México y así lo que pasó y todo eso. Bueno, sobre la historia sí hay muchas mentiras, siempre ha habido así que le tapan a personajes, los hacen ver mejor de lo que son, etcétera. Pero ellos, yo pienso que simplemente lo hacen para que las personas tengan una mejor imagen de su país y ya. Pues así que me vengan a la mente, pues yo creo que a grandes rasgos, pues la independencia de México, la revolución. Pues la independencia obviamente, la revolución, la expropiación petrolera, bueno, eso más o menos. La independencia, la revolución, el día de la bandera y eso. De la Revolución Mexicana, de la deuda externa y de muchas cosas más. La Revolución Mexicana, el natalicio de Benito Juárez, la independencia de México y Todo desde la conquista de Tenochtitlan. La Revolución Mexicana en 1910, la Independencia en 1810. Pues si el gobierno sigue con la aceptación, o sea que casi nadie quiere, por ejemplo, el nuevo presidente, pues puede que se dé una nueva revolución. Ojalá que no me gustan las guerras. Pues no, más bien vería ya la Tercera Guerra Mundial. La verdad sí, por como, bueno, con ese nuevo presidente digamos que ha habido un cierto como movimiento de ideas y las personas digamos que como que ya acertó y ya fue la gota que derramó el vaso, ya está cansada y es como una revolución de ideas nuevas de los jóvenes, yo pienso. Dependiendo, sí han pasado cosas que yo creo que son muy injustas a lo largo de nuestro México actual,
pero solo sería si realmente el gobierno o si la autoridad no logra su objetivo, sería cuando el pueblo se harte y si recurra al levantamiento de armas o a la violencia otra vez, ¿no? Para, no sé, reclamar sus derechos. No, yo creo que no. ¿No? Ahorita no. Sí. Pues si siguen las cosas como están en mi país, pues yo creo que sí, de que nadie está conforme con el gobierno. Por cómo están las cosas en México. Yo digo que el mexicano desde tiempo siempre ha querido pues superarse, y aunque le cueste trabajo y a pesar de que digamos dependa de otro país que es Estados Unidos, la verdad la mayoría de la gente siempre busca ser independiente. De un frijolero con bigote, un indígena morenito. ¿Tú eres mexicana? Sí, soy mexicana. ¿Y tú también te consideras así? A veces, frente a los gringos. Y valerse por sí mismo, porque en México somos gente que pues, lucha todo el tiempo constantemente en el trabajo, en lo que sea, desde lo que son la revolución y todos esos sucesos que han pasado hasta lo que es hoy en día. Y así. Es que tenemos que luchar por el país, que es nuestro hogar. El mexicano es alguien que sabe comer tacos. Que son personas con mucho sentido del humor y que, o sea, que no se toman las cosas muy en serio, y por un lado eso es bueno y por otro también es muy malo. O sea, los mexicanos por lo general, pues son personas conformistas y pues muchas otras cosas que no dejan que el país avance más. Y pues qué más, los tacos, los mexicanos son tacos, nopales, mariachi. Pues, ¿qué sucedió en Tepa? Uno, pues lo que me acuerdo fue lo de la guerra cristera. La guerra cristera. Pues la cristiada. La guerra del cristero. La guerra cristera o la revolución cristera, perdón. La cristiada. La revolución cristera. La revolución cristera. Y la cristiada. Los cristeros. ¿Tepa? No, ningún, bueno, solo Santo Toribio que lo colgaron y eso nomás. La revolución cristera. En realidad no mucho. ¿No? Sí me gusta la historia, pero a veces me aburre. Muchísimo, soy alguien que pues investiga lo que le llama la atención en tanto a lo que, por ejemplo, la misma escuela nos dice, investigar un poco más a fondo para no quedarme con la duda. Sí, me gusta mucho la historia. ¿Historia? ¿No? Yo creo que si nos ponemos a analizar los orígenes de la revolución, nunca México fue tan respetado en el concierto mundial de las naciones como en tiempos de Porfirio Díaz. México era sumamente respetado, era una gran nación. ¿Tú sabías que en el periodo del porfiriato una de las diferencias en cuanto a la administración pública o administración de gobierno fue que se implementó el liberalismo económico clásico en la administración económica del gobierno? ¿Sabías que obedece a esa estructura el hecho de que Porfirio Díaz haya dejado entrar capitales a México en la idea de él, justificada en su momento, que era para que hubiera inversión, al haber inversión en el país, hubiera creación de nuevos empleos
y empezar a, digamos, a avanzar la economía en México. Desgraciadamente no tenía la experiencia Porfirio Díaz, seguramente en su gobierno no había quien se lo dijera, pero el liberalismo económico clásico, que curiosamente hoy está en funciones también, tiende a monopolizar la economía. Entonces, en tiempo de Porfirio Díaz circulaban monedas de oro y de plata, de a de veras. Eran valor verdaderamente fuertes. Mira, la leyenda negra, en muchos aspectos, dice que los campesinos estaban muriéndose de hambre, y los famosos peones acasillados. Sí los hubo en muchos lugares, eso es cierto. Pero los de aquí, no. En muchos lugares, en Morelos, en Hidalgo, todos esos donde había grandes haciendas, sí fue cierto todo eso. Aquí en Tepa no. Porque aquí no había, sí había hacendados muy ricos, pero no eran latifundistas que tuvieran miles y miles de hectáreas. Entonces, ¿cómo se está difundiendo lo que es la educación, la historia del país? Y por supuesto que se proponen temas que realcen el pasado nacional, pero no se plantean como los temas, digamos, más fuertes de los pasajes históricos, o sea, del porfiriato, pues no se habla demasiado y no nos infunden en la primaria ni en la secundaria las formas en cómo se reprimió, cómo se mantuvo la paz porfiriana. Entonces eso no lo hablan. No debe ser, pero era lo que se usaba. No podemos juzgar con criterio de 2013 lo que sucedió en ese tiempo. Eran las costumbres y punto. Pero aquí no había peones acasillados. Prácticamente no había tiendas de raya. Hay un libro de Mariano Azuela que se llama Los de Abajo, porque dice que los campesinos, los más miserables fueron los que hicieron la revolución. No es cierto, Madero la inició y Madero era un terrateniente, un hacendado, dueño de minas y todo lo demás, él y toda su familia. Y cuando el 20 de noviembre se levantó en armas, su proclama decía, tal día, el 20 de noviembre, a partir de las 14 horas, todos los mexicanos debemos desconocer al gobierno de Porfirio Díaz. Y todos vamos a tomar las armas. Yo creo que la concepción de la revolución, pues cada quien tendremos un punto de vista distinto. Francamente yo soy de las excepciones posiblemente, el cual no estoy convencido que haya sido la solución para los problemas que tenía en su momento nuestro país. Yo creo que las armas no es la mejor opción. Podemos decir que en Tepa la revolución llegó y se fue. O sea, no pasó aquí nada de relevancia durante la revolución. Vinieron algunos generales y a lo que llegaron fue, diciéndolo como ha de ser, a robar. Igual. Se dice que la revolución no solucionó nada. Habrá muchos investigadores, pues cada cabeza es un mundo, que dirán, no, es que sí mejoró mucho México, miren cómo estamos. Sí, pero naciones que estaban igual que nosotros en aquel tiempo progresaron inmensamente y no tuvieron revolución. Pues yo creo que la revolución la vivimos diferente que como la imaginamos o como la percibimos históricamente. Las revoluciones en el pasado eran revoluciones armadas, pero hoy en día vivimos revoluciones no armadas y no creo que sea una revolución exactamente igual o repetida a la que vivimos en 1910. Yo creo que vivimos revoluciones permanentes y no se va a dar una revolución idéntica, pero la sociedad demanda cambios y a veces los gobiernos, y lo hemos visto, no han sido capaces de proponer una gestión adecuada para el pueblo mexicano. Y el pueblo mexicano se ha manifestado provocando una revolución permanente, no en el mismo contexto que el pasado. Sí, desde luego que la posibilidad siempre está ahí,
también hay la posibilidad de que antes de que haya una revolución haya un cambio. Todo depende del general, de la sociedad. Yo creo que no. Yo creo que las nuevas generaciones que vienen empujando ya traen otra ideología muy distinta, ya no es de la fuerza, ya no es de las armas, sino más bien de la inteligencia. Yo creo que nuestro país ha tenido grandes transformaciones por sus mismos habitantes. Incluso yo como presidente municipal considero que la sociedad civil es muy superior que a sus gobernantes. Yo creo que los cambios que ha tenido nuestro país no ha sido por sus gobiernos, ha sido porque nosotros mismos como sociedad hemos empujado a que se hagan los cambios que tiene nuestro país. Si este es el país que nos dejaron o que nos heredaron, pues hay que hacer algo mejor por heredar a nuestros hijos un mejor país. Yo creo que las nuevas generaciones van a hacer los cambios significativos que necesitamos como México. ¿Los admiraba quién? Usted. ¿Te puedo decir que a ninguno? ¿A ninguno? Por una razón. La revolución aquí, dijimos, llegó y se fue. Pero se llevaban el dinero, todo el que pudieron. La única que se enriqueció fue la gramática. Porque hubo un verbo nuevecito que no existía. El verbo carrancear. ¿Nunca lo han escuchado? No, ¿qué significa? Les ya me carrancearon. Todo por don Venustiano Carranza. Llegaban los carrancistas y hablaban con todo, con ganado. Y llegaban los villistas y lo mismo, y los zapatistas. Todos eran una bola de sinvergüenzas. Entonces, ¿cómo los vamos a admirar? Que los admire la gente que no supo lo que era la revolución. Yo creo que las personas somos buenos y malos al mismo tiempo. Yo no creo en héroes y villanos. Yo creo que todos tenemos a quien afectamos de forma positiva y a quien afectamos de forma negativa. Yo admiro mucho a Francisco I. Madero. Yo creo que en el fondo, que fue uno de los principales actores también de ese movimiento armado que viene, yo creo que fue que en el fondo tenía razón de que el construir otro partido político, o no lo mencionaba como un partido político, más bien como una fuerza o una alternativa al cual no fuera el mismo Porfirio Díaz, que por las reelecciones, y que era alguien de los convencidos que los cambios puedan tener cosas buenas. Y yo también soy de los convencidos de que los cambios, las cosas que no cambian pierden la oportunidad de mejorar. Yo creo que sí son importantes los cambios para mejorar, por supuesto. Yo creo que en el fondo Francisco Madero era eso, lo que quería, que cambiara en su momento la forma de gobernar, que en el fondo fueran más los valores humanos, que en su momento la economía que podría traer los problemas sociales, también el radicalismo de los católicos, porque también tuvieron que ver con eso. Yo creo que admiro a Madero porque yo creo que era difícil el poder pensar de esa manera con la situación económica de vandalismo, de desigualdad social que había en ese momento. Bueno, Madero fue un ingenuo. Y no es un personaje que me caiga mal, me cae bien. Pero era un iluso, estaba lleno de ilusiones, muy optimista, que creía que todo se iba a hacer y que México iba a ser otro. Todos estos años de distancia, vamos a pensar en 1920 para acá, porque la revolución terminó oficialmente en 1924 con Álvaro Obregón. Y el muy sinvergüenza decía que él era el menos ladrón de todos los generales, porque nomás tenía un brazo, no podía robar con los dos. Y la revolución se volvió al final una cena de negros. Villa traicionó a Carranza, Carranza a Villa, y todos juntos traicionaron a Zapata y a todos los demás. Se supone que Emiliano Zapata, con su lema de tierra y libertad, también quería la libertad de los campesinos, pero él sí era no era un pobretón, pero no tenía ninguna formación mental, no había estudiado, entonces tampoco funcionó. Y ya al último de los que vinieron después desde Carranza y todos los demás,
no son admirables, nada más que la historia de México está llena de contradicciones y de mentiras. Nos platica lo que fue la verdad oficial. Y ahora afortunadamente personas como todos nosotros, como ustedes, como yo, estamos estudiando, estamos investigando cuál fue la verdad a ese respecto. Los héroes nacionales, porque quizá antes de que se pronunciara todo ese proyecto de nacionalismo, quizá en el sentido de quiénes son los héroes nacionales, quizá alguien dijo pues que sea Miguel Hidalgo, o se reconoce a Miguel Hidalgo, pero hubo muchos otros que no son tan famosos como Miguel Hidalgo y que participaron y que sin embargo son los desconocidos, ¿verdad? Entonces como que hay algunos héroes que se pudieron rescatar o que se pudieron identificar como para la difusión, pero quizá habrá muchos otros que no están en las páginas de la historia. Y digamos, ¿quién decidió que estuvieran unos y no otros? Ahí es donde está como digamos, la institucionalización de la historia. ¿Y por qué tiene que ser aburrida o tiene que ser divertida? Realmente, pues la historia es realmente el pasado contado por algunas personas, y en este caso la verdad de una persona puede ser la verdad para todos, es decir, lo subjetivo se hace objetivo y es válido para todos, y al final eso puede ser también lo que uno haya aprendido de la historia, que mientras que para un grupo de intelectuales el haber rescatado la historia nacional fueron estos episodios, para muchos de nosotros que no vivimos ese momento, que no tenemos acceso a esas fuentes, es lo que nosotros hemos aprendido. Bueno, la historia que nos han enseñado en primaria, recordando que la mayoría de los que ahora estamos ya a nivel de universidad, tuvimos todavía el sistema educativo anterior, gubernamentista, es una historia de bronce. La historia es para impactar, es relatada para atraer la atención, es con héroes y con villanos, como una novela. Obviamente hay que hacer de lado a quien no nos conviene y hay que poner ahí, quitándole todos los errores a quien queremos hacer que sea el héroe, ¿no? Obviamente, cuando la verdad es dicha a medias, es también una mentira. Entonces, sí creo que la historia tiene que ser contada completa. El juicio lo emitiremos cada quien como nos afecte. Como sociedad tenemos que tener un juicio, estoy de acuerdo, pero ese juicio tiene que estar fundado en la verdad completa, no en la verdad a medias. Durante la Guerra Cristera, que no se llama Revolución Cristera, porque revolución es cuando es un gobierno, o sea, alguien que se levanta contra el gobierno y hay un total cambio de cosas, cambia hasta de gobierno. Entonces aquí no, fue la Rebelión Cristera, que es el nombre correcto. El acontecimiento más importante fue el combate de Tepatitlán, el segundo combate. O pienso como aquí, pues que la Revolución Cristera fue importante y quizá todavía habrá movimientos juveniles en favor de la guerra cristera y todo esto, porque es parte de su identidad, porque eso lo tienen de sus padres o de sus abuelos. Y eso es importante para la gente, entonces eso es importante a lo mejor, pues rescatarlo, pero para la gente que le es importante. Si partimos de que la revolución no solucionó los problemas que dijo que iba a solucionar, los campesinos siguieron iguales. Nada más que el que era el guardián de las instituciones dio una ley, Plutarco Elías Calles, siendo presidente de la República, les dio la ley de adiciones al Código Penal, y esas adiciones, esas añadiduras al Código Penal decían que de alguna manera no decían vamos a perseguir la religión católica, no, simplemente decían que cualquier sacerdote que lo capturaran celebrando misa, todo lo demás, engañando al pueblo, embaucando, era la palabra que usaban, al pueblo, pues era reo de delito. Entonces la jerarquía católica, los obispos, pero bueno, no se están dando las condiciones necesarias para celebrar los actos de culto con la debida
dignidad. Entonces decretaron el cierre de culto. La parroquia de aquí de Tepa estuvo cerrada un año. No había culto adentro. Pero entonces, esos 15 hombres que se levantaron fue por la ley Calles, por la persecución, porque estaban matando muchos sacerdotes. Yo entrevisté a muchísimos y lo primero que les preguntaba, a ver, ¿por qué te metiste en la cristera? Y casi todos, como aprendido, decían, por defender la causa. Otros dicen, no, pues por la causa. La segunda pregunta, ¿y qué era la causa? Ah, por los padrecitos, que nos dejaran libremente asistir a los actos de culto. En ese tiempo la vida de Tepa giraba alrededor de la parroquia y de las fiestas religiosas. Ahora muchos ya ni vamos a misa, pero en ese tiempo todo giraba alrededor de la iglesia, de las ceremonias religiosas. Mira, yo he platicado en muchos lugares, inclusive fui 4 veces a la Universidad de California a platicar acerca de la guerra cristera. Casi la primera pregunta que hacían, bueno, ¿y quién ganó? Después de todo ese lío, ¿quién ganó? Bueno, depende de cómo lo veamos. Si hablamos humanamente hablando, perdieron los cristeros porque hasta un par de obispos los traicionaron. Firmaron los acuerdos sin haber arreglado nada, o los arreglos, como les llamaron, sin arreglar nada. Entonces la policía secreta, como jauría de lobos, a matar cristeros, cuando ya se habían rendido, cuando ya traían su salvoconducto en la mano. Y ahora decían, no, yo estoy amnistiado, o sea, ya me perdonan, aquí está mi salvoconducto. Pues sobre el salvoconducto llovían las balas y los mataban. Y ahí hay detalles tan curiosos que decimos, humanamente hablando, perdieron los cristeros. Pero si vemos otro orden de cosas, la libertad religiosa que hay ahorita, ¿por qué? Por los cristeros, por la sangre que derramaron, porque hubo todo un pueblo, sobre todo Jalisco, y más los altos de Jalisco, y más Tepatitlán, que se levantaron en armas y los mataron, dieron su vida por la libertad religiosa, que es lo que disfrutamos ahorita. No es porque el gobierno X, Y, Z graciosamente nos dio la libertad religiosa, no, se la arrancaron a base de sangre, y lo decimos con conocimiento de causa. Entonces, los problemas que tenemos en el país, todos los problemas, sean locales, regionales o nacionales, digamos que todos traen como un antecedente, no surgieron así como de la nada. Definitivamente es como saber nadar, es como saber caminar. Quien no sabe su historia, no sabe vivir bien. Saber historia te trae como consecuencia ser consciente de muchas situaciones. La primordial es que mientras mejor vivas con tu sociedad, con tus vecinos, con tu familia, mejor ciudadano eres, mejor vives como persona, como ente individual. Claro, porque pues, si no la conocen sería como pues no conocen quiénes estuvieron atrás de lo que está viviendo hoy en día, ¿no? En ese sentido vale la pena saber como quiénes somos, pues, o sea, qué es nuestra identidad, y más en la razón histórica para que se pueda fundamentar, uno pueda hacer una mejor interpretación de quién es, y menos en la cuestión de los mitos. Sí. Sí, es importante que la gente conozca la historia porque hay muchas cosas importantes que los mexicanos deberíamos de saber para, no sé, por si en algún momento hubiera un buen presidente que tomara esas cosas para hacer de un mejor México. Entonces, ¿no? A saber con mayor conocimiento
de si eso ocurrió o si no ocurrió, y no quedarnos nada más en lo que algunas personas que se inventan los mitos lo difunden, y la gente que no le interesa estudiar la historia, ni sus raíces, ni conocerse a sí mismo históricamente, pues cree lo que le están diciendo la persona que presume de saber algo. Sí. Entonces sí es importante, sobre todo como para entender la evolución de una sociedad, la evolución de la conciencia colectiva de los individuos que viven en una determinada sociedad, entender las situaciones, los conflictos, las innovaciones que han ocurrido en una sociedad, para entender cómo es que ha evolucionado o ha cambiado en sus ideas, en su forma de producir sus bienes de consumo, en sus formas de desarrollar, digamos, sus bienes y servicios. Entonces sí es importante saber cómo es que hemos evolucionado para entender el presente. ¡Qué barbaridad! Mira, la mayor parte de los errores que se cometen es por desconocimiento de la historia, porque tenemos que recordar la frase aquella de Heródoto, un sabio griego al que llamaron el padre de la historia. Él dijo esto: la historia es maestra de la vida, y aquellos que no aprenden de sus lecciones están condenados a repetirlas en sus peores capítulos. Si no aprendemos de la historia, va a volver a pasar. Mira, yo me da risa que hubo gente que sí aprendió la lección de los cristeros, el EZLN. ¿Por qué creen que todavía andan cubiertos, traen sus pasamontañas? Porque los cristeros no se cubrieron la cara. Todos se conocían, los fueron matando de uno por uno, de dos por dos. Y yo te podría contar de 8 o 10 gentes que salieron de su casa y nunca regresaron. Y de otros que sí supimos cómo los mataron. Los que eran cabecillas, más o menos jefes, supimos cómo los mataron. Entonces los del EZLN aprendieron la lección de la historia y se siguen cubriendo. Y toda la bola de rufianes que cierran las calles y que una universidad y todo aquello, ¿por qué? Ellos por cobardía. Los otros que aprendieron las lecciones de la historia. Creo que es parte de lo que tenemos como seres humanos, el no conocer nuestro pasado, el no conocer de dónde venimos, el no conocer nuestros orígenes, qué estamos haciendo aquí, a quién nos debemos. Creo que viéndolo de varios puntos de vista, el primero es, pues si no conocemos nuestra historia, hay un dicho que dice que estamos condenados a que se vuelva a repetir. Yo creo que sí hay que conocerla por esa razón. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que sí es importante que lo conozcamos para poder evitar o prevenir muchas cosas. Quienes no tenemos conciencia de la historia, no percibimos el presente. O sea, el presente tiene realidad, tiene contexto, tiene sentido como parte de la historia. Y en Se veo el efecto, si toda la sociedad, no solo los jóvenes, se interesara por la historia, se darían cuenta que repetimos, el comportamiento humano es repetitivo, cíclico, y vivimos o nos afectamos nosotros solos repitiendo cuestiones equívocas, o sea, que afectan de forma negativa a la sociedad. Si la sociedad, entonces reitero, en su gran mayoría estuviera consciente de su historia, no se repetirían la mayoría de los sucesos. Ejemplo, creo yo, es el volver a imponer en esta sociedad mexicana y a nivel mundial el liberalismo económico así, de plano, afectando obviamente a los que menos tienen. Yo creo que recordemos que alguien nos va a gobernar, algún partido, al menos en México, no hay otra vía en poder llegar a gobernar más que por medio de los partidos políticos. Y tiene razón, no es un tema atractivo para los jóvenes, no más para los jóvenes, sino para mucha gente no lo es. Pero recordemos que alguien nos va a gobernar y que nuestro voto es válido, que tengamos mayor importancia en los valores cívicos que tenemos como mexicanos,
que no podemos que otros decidan por nosotros. Creo que nosotros, y también nosotros no hagamos lo que le corresponde hacer a los demás. Creo que cada quien hagamos de nuestra trinchera lo que nos corresponde. Y sí, de verdad, que tomen importancia. Yo soy de los convencidos que a ver si el día de mañana fuera una obligación para los mexicanos el participar en algún partido político. El que sea, el que más les convenza, pero todos los partidos necesitamos que tengamos, por así decirlo, un contrincante. Eso nos hace mejor, la competencia nos hace mejor a todos y procuramos hacer mejor las cosas. Yo les invito a que de verdad sí nos interesemos en cuestiones de política, porque al final de cuentas algún partido nos va a gobernar y alguien va a decidir por nosotros, así que pues hay que ir a elegir el día que ustedes puedan participar y votar. Y que sin duda alguna merece que se cuente, porque en una época como esta, tan absolutamente desmemoriada con respecto a nuestro pasado inmediato, pues es bueno saber de dónde venimos, para al menos tener una cierta idea de a dónde podemos ir. Es bueno tener memoria porque uno se acuerda de quién ha sido cada quien en cada momento, y este país nuestro que también juega tanto y se mete tanto con razón con el chaqueterismo y otras cosas de este tipo, pues sería bueno que leyeran un poco la historia reciente de este país y tendría tiempo para deshuevarse todo el rato. Es importante para saber de dónde vienes, pero es más importante dejar una huella en la historia.